Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de un científico muy importante que trabajó en la NASA y decidió abandonar la organización debido a que estaba viendo una serie de cosas que tenían muy difícil de explicación y que parecía que estaban siendo encubiertas por más allá de esta organización del propio gobierno de Estados Unidos. De hecho, existen varios incidentes que él ha podido estudiar y estar presente que realmente parece que evidencian la existencia de seres extraterrestres que no solo funcionan o vuelan en ovnis, sino que también se meten por debajo del mar y atacan a militares. Como sabéis, toda la era moderna del fenómeno ovni empezó con el incidente Nimitz del 2004, cuando un barco de la Marina estadounidense se vio afectado por la presencia de extrañas luces que fueron o intentaron ser cazadas por aviones de combate, dejándonos unos vídeos oficiales, los primeros vídeos oficiales de la historia conocida sobre la realidad ovni. Pues esta vez tenemos que hablar de este ex trabajador de la NASA llamado Kevin Knuth. El señor Kevin Knuth contó en un congreso un suceso real de la Marina de Estados Unidos relacionado con el ataque de un OSNI, es decir, objeto submarino no identificado, aunque realmente la palabra OSNI ya ha quedado en desuso, ya que son objetos transmedio, es decir, pueden ir por el espacio, por el aire, por el agua, son el mismo objeto realmente, son UAPs, como ahora los llaman. La conferencia está en internet, os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace, y de lo que habla es tremendamente complejo. Como físico coloca una serie de estadísticas y de fórmulas que son tremendamente importantes para conocer que este hombre habla con el lenguaje de la ciencia. Y eso es tremendamente importante. El incidente del que habla Kevin Knuth ocurrió en febrero de 1987, cuando la fragata HMNZS Sutherland fue perseguida por este objeto extraño de 46 metros de ancho y unos 244 metros de largo. Como veis, no es una pequeña esfera, es un objeto de grandes dimensiones. En 0.78 segundos se alzó en la vertical más de 8.000 metros. El ex trabajador de la NASA explica que eso equivale a 5.000 fuerzas G. Nada puede sobrevivir a eso. Para hacer una comparación, las alas de un F-35 se rompen cuando llega a 13 fuerzas G. Imagínate este aparato que llega a 5.000 fuerzas G. Es más, Kevin Knuth explica que la energía que se requiere para subir tan rápido es de 1.100 gigavatios, 10 veces la energía producida en todo Estados Unidos en un año. También explica que en este incidente los objetos, además de volar de forma imposible, se metieron debajo del mar. ¿Y sabéis lo que hicieron? Persiguieron a este barco, a esta fragata, se metieron debajo justo de la fragata. Él calculó que en menos de 20 segundos recortó 30 metros de distancia con respecto a la fragata, es decir, otro factor imposible a nivel tecnológico, y en ese momento que el objeto estaba debajo, se apagaron todas las luces y toda la energía de la fragata, quedando a la deriva. No consiguieron volver a conectar a la energía, se quedaron a oscuras, como si ese aparato hubiese absorbido toda la energía eléctrica de la fragata. De hecho, las enormes dimensiones del objeto son incompatibles con aceleraciones de 3.000 metros por hora y una aceleración de 4.5 Gs dentro del agua. Datos que, fueron necesarios tras la investigación de lo ocurrido. Y todo esto se sacó porque el gobierno de Estados Unidos quería saber qué es lo que ocurrió ahí. Estuvieron 4 horas sin energía, perdidos en el mar. Y esto ocurrió en Nueva Zelanda, cerca de una isla del norte de Nueva Zelanda. Al final, después de esas 4 horas, un buque pesquero les encontró, le pidieron ayuda y pudieron contactar con base y poder rescatar la fragata. Según de las palabras de Kenneth Knuth, dijo lo siguiente: esto es muy extraño, porque al igual que los ovnis no parecen interactuar con el aire, los OSNIs no parecen ser afectados por la resistencia del agua,
Sin embargo, el sonar podía captarlo, y el sonar funciona mediante ondas de presión, golpeando la nave y rebotando. Entonces, si una onda de presión puede interactuar con la nave, ¿por qué la nave parece no estar interactuando con el agua cuando se está moviendo a través de ella? Tal vez no entendemos para nada cómo se mueven. Esa es una de sus conclusiones. El objeto es físico para el sonar, pero no es físico para la resistencia del agua. Entonces, ¿en qué estado de la materia se encontraba ese objeto de enormes dimensiones y por qué absorbió la energía de la fragata? Como he dicho, esta presentación, toda la conferencia y su exposición la podéis encontrar muy detallada en un canal de YouTube que os dejaré en la descripción del vídeo. Y eso es lo importante, el cómo un físico explica de una forma muy detallada todo el fenómeno. Algo que hace falta en la investigación, ciencia. Ahora bien, he investigado un poco más sobre Kevin Knuth y me he encontrado un potente artículo que él mismo escribió en un periódico digital llamado The Conversation. Aquí dice cosas importantísimas. Por ejemplo, dice Kevin que se interesó por el fenómeno de las mutilaciones de ganado en 1988 y decidió compartir varias investigaciones sobre esto con un grupo de científicos que también estaban estudiando esto y llegaron a la conclusión de que lo más probable era que un fenómeno no humano estuviese detrás de este tipo de mutilaciones, por la perfección y la cirugía que había detrás de esto. Ahora bien, según comenta en este artículo, uno de estos científicos era un profesor de física muy importante que trabajaba en la base de la Fuerza Aérea de Maelstrom, en Great Falls, Montana, y decía que en esa base tenían muchos problemas porque el fenómeno ovni aparecía constantemente y apagaba los controles de misiles nucleares que tenía la base. 20 años después, Kevin descubrió que se hizo un congreso, que está grabado, donde esos mismos militares de esa misma base de Maelstrom decían que constantemente eran acosados por ovnis, constantemente aparecían ovnis y que estaban alterando la circuitería de los controles atómicos de la propia base. 20 años después, en esa misma base, algo que ya había escuchado. Nuevamente os dejo en la descripción esta conferencia donde son los mismos militares de la base los que denuncian estas apariciones y control de el armamento nuclear. En este mismo artículo también habla de que hay un documento desclasificado que describe el avistamiento de un ovni en diciembre del 77 en Bahía, al norte de Brasil, y dice que es muy importante porque aquí se identificó que el objeto superaba los límites tecnológicos incluso de hoy en día, haciendo maniobras imposibles que rompían la estadística en cuanto a la resistencia de fuerzas G. Él mismo concluye el artículo diciendo algo que me parece importante porque ejemplifica lo que está pasando. Y os lo voy a leer literalmente. Creo que el escepticismo sobre los ovnis se ha convertido en una especie de religión, con una agenda, descartando la posibilidad de extraterrestres sin evidencia científica, aunque a menudo proporciona hipótesis tontas que describen solo una o dos aspectos de un encuentro con un ovni, lo que refuerza la creencia popular de que existe una conspiración. Un científico debe considerar todas las hipótesis posibles que explican todos los datos y, como se sabe poco, aún no se puede descartar la hipótesis extraterrestre. Al final, los escépticos a menudo no le hacen ningún favor a la ciencia al dar un mal ejemplo de cómo se debe llevar a cabo la ciencia. Me quedo con eso, con esa frase es muy importante. Ser escéptico no le hace un favor a la ciencia, porque está negando una posibilidad que no se puede descartar, está negando una verdad. Así que sirve bastante para todos aquellos escépticos de estos temas. No, yo no creo en tonterías, como he escuchado muchas veces. Si estos temas los están difundiendo los mismísimos físicos trabajadores de la NASA, del Pentágono, incluso el propio gobierno con senadores, exagentes de los servicios de inteligencia, el tema ovni lo está difundiendo de forma oficial lo más alto posible que hay dentro de lo oficial.
¿cuándo la gente se va a enterar de esto y va a borrar de la idea que estos son ideas de cuatro locos? Y esto es lo que está pasando con el tema OVNI. La gente es escéptica porque los han programado así. Y ese es el peligro de la ignorancia. Sin ninguna duda, estos avistamientos tan importantes como el que describe Kevin hay que tenerlos en consideración porque vienen de lo más alto posible en los estamentos oficiales y en este caso alguien que se salió de lo oficial y lo contó todo, porque dejó de trabajar en la NASA y empezó a difundir todo esto. Y dicho esto, aquí llegamos al final de este programa. Como siempre digo, el misterio está servido, ahora te toca a ti seguir investigando. Antes de acabar, le damos las gracias a todos los miembros de nivel 3 de este canal, los que han podido adquirir la membresía. Y ahora sí, aquí me despido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.